Bueno, muy buen día a todos. En esta ocasión vamos a explicar 5 scripts hechos para administración de sistemas operativos Linux y temas asociados en el lenguaje Python. Entonces, previamente hemos hecho 5 scripts en lo que tiene que ver con Bash. Entonces, previamente ha mostrado cómo usar el Visual Studio Code o pues que está usando el Visual Studio Code para hacer precisamente estas tareas. Y pues obviamente hemos seguido con esa costumbre. Entonces, listo. Bueno, las scripts propuestos básicamente son estos 5. Son los 5 que están acá, los 5 que están en el escritorio. Y como es de costumbre, la vez pasada también se tuvo así. El escritorio fue donde vamos a tener nuestros conejillos de India, nuestros archivitos para poder trabajar con ellos y también los scripts. Listo. Entonces, el primero es un script que este es este de acá, merge plain text files. Que es para mezclar archivos de texto plano en una carpeta, en un directorio determinado. Entonces voy a empezar como es de costumbre, primero explicando el código y luego ejecutamos entonces cómo es el asunto. Bueno, entonces pongámoslo por acá. Bueno, mientras lo vemos vamos a ponerlo maximizado. Listo, entonces primero pues implementamos dos librerías básicas. Se crea un nombre que es el compilado como tal. Es decir, vamos a crear un archivo que se llama compilado. En ese compilado vamos a meter todo el contenido de archivos de texto plano que hayan en el directorio donde estoy parado en este momento o desde donde ejecute el script. Bien, entonces lo primero que hago es que pido que me ingrese en la ruta donde deseo mezclar todos los archivos de texto plano, y el archivo de texto plano se genera en la misma ruta en donde estoy. Entonces, lo primero que se hace es comprobar si es un directorio el path que metí con una condición. Si no, pues simplemente utilizo la salida estándar de error para decir que no corresponde al directorio. Listo. Hay muchas validaciones que están hechas alrededor de esos programas de una manera muy similar. Después, dado que si es un directorio, entonces lo que hago yo es tomar los archivos, listando todos los archivos de ese directorio y mostrando aquí en la consola el directorio de trabajo qué archivos contiene y haciendo un salto de línea. Después lo que hago es abrir ese archivo, abrir ese archivo en donde voy a meter todo, es decir, el compilado, crearlo como modo escritura y lo voy a llamar compilado simplemente. Entonces aquí vamos a decir for each file para hacerlo más legible, para cada archivo en esos archivos o en los archivos que tengo yo en el directorio actual. Yo lo compruebo, dice acá, se comprueba que el archivo actual sea un archivo y que claro sí, ese archivo no sea el compilado. Es decir, en la directorio actual hay muchos archivos. Entonces lo que tengo que mirar yo es que ese archivo sea un archivo de texto plano. Por ejemplo, este .grade es un archivo de texto plano, este JPG no es un archivo de texto plano, este getUsersMainDir es otro script, es un archivo de texto plano y así. Y siempre y cuando pues sea un archivo y no sea el compilado, es decir, que sea diferente al nombre que se definió del compilado, pues entonces se va a tener en cuenta. Después se va a intentar leer. Es posible que no se deje leer, por eso estamos intentando hacer que lea. Por eso, por ejemplo, aquí yo creé un archivo, este file, que no tiene permisos de lectura por ninguno, o por al menos por el archivo, por la persona con la que estoy en este momento logueada, que es servidor, no tiene permisos de lectura sobre ese documento. De hecho, yo hago aquí cat file, se llama así, dice permiso denegado. En este momento no tengo permiso de lectura sobre ese archivo. Entonces, lo que hago yo es recorrer, es meter cada uno de los archivos que hayan en ese directorio y crear un stream, digámoslo así, o un conjunto de líneas las cuales voy a ir recorriendo con el for. Es decir, esas líneas son de cada uno de los archivos. Por ejemplo, vamos a abrir por ejemplo con el editor de textos. Cada una de las líneas de cada uno de los archivos las va a empezar a recorrer normalito, como si fuera un ciclo. Y de hecho es un ciclo y se añade y el compilado, se añade el compilado a cada una de las líneas que se vayan leyendo en este ciclo. Como ven, es un ciclo, son dos for anidados ahí. Y ya simplemente al final de acabar cada uno de los archivos, de recorrer cada una de sus líneas, se deja un salto de línea para separar archivo y archivo, para que no quede pues digamos la última línea pegada a la siguiente y listo. Después se muestra un mensaje en la consola que dice archivo, el archivo del que estaba mirando, file, esta fila o este archivo ha sido satisfactoriamente añadido al compilado y listo. Entonces eso más o menos como funciona. Entonces, bueno, en el caso de que no funcione, pues se muestra error de lectoescritura al escribir el archivo y se especifica pues que no pudo haber sido añadido al compilado. Entonces lo que voy a hacer en este momento es ejecutarlo. Este se llama merge plain text files. Listo, entonces voy a ingresar al directorio en el cual deseo mezclar los archivos de texto plano. Como este script está en el escritorio, entonces yo lo voy a decir punto en el directorio donde estoy. Entonces aquí me genera una cantidad de salidas. Entonces me dice lo primero: el directorio de trabajo contiene múltiple PDF file converter, interface glade,
varchars.html, índice.jpg, interface.glaive. Hay inclusive archivos que aquí, este archivo creo que es un archivo oculto, este archivo no lo vemos a simple vista. El archivo file que está bloqueado, actividad 3 que es un directorio, que todo esto lo contiene el directorio, pero solamente procesa los archivos. Entonces dice acá, archivo múltiple de PDF converter PY satisfactoriamente añadido al compilado. Es decir, que si yo entro al compilado que está acá, compilado.txt, y yo lo abro, veo una mezcolanza de todos los scripts de esta entrega y las cuestiones que hay aquí en el escritorio, la plantilla que usé para hacer el último script. Mejor dicho, hay aquí un compilado de todo. Pero sí se ve aquí, están cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, inclusive este mismo script, aquí si yo miro el merge, por ejemplo aquí dice script que mezcla todos los archivos de texto plano. Ahí está, entonces ahí está. Script que mezcla todos los archivos de texto plano, entonces todos los archivos que están acá se mezclaron. Al final, pues lo que va a pasar es que básicamente acá, por ejemplo, cuestiones, por ejemplo, el archivo oculto resultó ser también un archivo de texto plano, y archivos como por ejemplo el archivo file no pudo ser añadido porque hubo un error de lectoescritura, ya sea que no se pudo escribir o que no se pudo leer el archivo como tal porque por algún permiso, o que no es un archivo de texto plano, digámoslo así. Por ejemplo, archivos como índice.jpg, que es el que estaba acá, que es esta imagencita que le bajé de prueba, no es un archivo de texto plano y también salió y muestra su respectiva excepción. Esa es la intención de hacer con este script, para poder mezclar archivos de texto plano. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. El siguiente script se llama getUsersMainDir. Entonces, lo que hace este script es lo siguiente, vamos a abrirlo. Dice acá, script que dice cuál es el directorio principal de un usuario dado por parámetro. Entonces lo vamos a mostrar primero el código, dice así. Primero yo lo que me piden es un usuario por parámetro, lo ingreso. Abro el archivo passwd como lectura y le llamo a este archivo los usuarios, digámoslo así. Es un archivo que contiene todos los usuarios. Entonces lo que voy a hacer acá es usar un while. En este caso quise usar un while para variar un poquito la manera en que se recorre ese arreglo. Es muy parecido a como se hace en Java, simplemente se dice usuario raw, o usuario raw lo utilizo de esa manera para indicar que es una fila del archivo de los usuarios. Va a ser usuarios.readline, la primera línea en este caso. Cada vez que yo ejecute readline va a ir leyendo la siguiente línea. Entonces yo voy a decir hasta que la siguiente línea no exista o hasta que sea, digamos, vacía. Entonces cada una de las líneas de este archivo lo que va a hacer es reutilizar esta variable para reasignar el valor, para asignar este valor con dos punticos. Entonces lo que va a pasar acá es que simplemente yo hago un split del archivo passwd con estos dos punticos. De acá va a obtener el nombre del usuario, que es el primer campo de ese archivo. Entonces voy a abrir aquí cat, para ir mostrando de una vez cat, etcétera, passwd, ¿cierto? Como vemos acá, el primer campo, que es el campo 0, sería, en cuanto aquí en Python, sería el campo sebas o el campo del nombre. Y la ruta del usuario está por acá en el campo 5, que es este último de acá. Entonces, en cuanto al divisor de dos punticos. Entonces acá está documentado de esa manera. Simplemente yo lo que voy a comprobar es si el nombre del usuario es igual al nombre que yo me tiene que ser exacta, debería ser igual al nombre, para poder entrar a esa condición. Entonces yo digo, si la ruta del usuario no es vacía, porque no, inclusive por acá hay unos casos en los que no hay bash, no sé muy bien, o bueno, igual habría que validar eso, que no hubiera algún tipo de intérprete, dado el caso, no sé. Entonces igual se hace la condición acá. Si no es vacía esa ruta que se tiene como tal, perdón, del bash no, estoy hablando del ejercicio de la clase, es la ruta del directorio principal. Si puede que sea vacía, entonces existe pues la condición ahí para filtrar. Entonces el usuario como tal tiene, el usuario que yo busqué tiene como directorio propio la ruta que se encontró, y de lo contrario entonces simplemente el usuario no tiene directorio propio. Y después de que si se encontró el usuario como tal, lo que yo hago ya es salir directamente del programa, ya que ya encontré directamente la solución y el resultado como tal. Ya lo que sigue es que si esto no pasó, si no entra este if, entonces lo que va a hacer es redefinir usuario raw como la siguiente línea a leer, ya para que el while compruebe si está vacía o bueno, lo que corresponda. Entonces listo, y ya pasaría a buscar al siguiente usuario. Simplemente acá lo que va a pasar es que si, dado el caso de que el while finalizó
y no llegó a salir del programa, entonces pues, se deduce como tal que no se encontró el usuario especificado, entonces se debe volver a intentar o pues directamente ya se tendrá consideración del usuario. Entonces listo, antes de aprobar este programa sería get users main dir, ingresa el nombre de la persona que desea consultar su director principal. Yo voy a poner aquí un usuario que no existe, por ejemplo no se encontró el usuario wfw, entonces inténtalo de nuevo, voy a volver a correr en la aplicación. Voy a escribir el usuario root, a ver qué me sale. El usuario root tiene como directorio principal /root, ok, vamos a ver si eso es cierto. Si yo subo aquí a cat y me voy a la primera línea, efectivamente acá está root, tiene como directorio /root, que es este último de acá. Yo no sé si en un momento dije que era el último, pero el último es el bash, que es el intérprete de comandos que está usando. Este es el directorio root que está acá. Listo, entonces acá lo que va a hacer es ya entonces poner un valor por diferente. Por ejemplo, servidor, que es el directorio que yo tengo acá, tiene como directorio propio home servidor, que es el directorio mío. Listo, entonces ahí ya se comprueba, qué pena la confusión ahí con el bash, pero no, es este valor de que está acá, esta posición que está acá, corresponde al directorio del usuario. Listo, bueno, continuemos. Entonces el siguiente script se llama advanced find user. Este es un buscador de archivos avanzado acá en el de archivos, no, de usuarios avanzado dentro del sistema. Entonces lo que va a hacer es que realiza una búsqueda avanzada de los usuarios que cumplan con ciertos términos. Entonces lo primero que yo voy a hacer es definir un método que se llama buscar usuarios, ¿cierto? Entonces bueno, este método lo vamos a revisar después. Revisamos primero qué hace el programa. Lo primero que hace el programa es decirle bienvenido al usuario normal, menú, 2 puntos, listo. Hay un while true, un ciclo infinito aquí que muestra un menú. El menú o la aplicación acaba cuando simplemente se le da 0. Cuando se le dé 0, entonces por acá hay una conclusión de que si esta opción se salió de los límites que está acá, o sea, no es 1 o 5, entonces simplemente se rompe el while y ya, después de este while no hay nada más. Entonces listo. Lo que se hace es lo siguiente: se presenta un menú simplemente en el que se dan varias opciones al usuario. Si quiere buscar por nombre completo, si quiere buscar por número de habitación, si quiere buscar por número de teléfono de la oficina, por número de teléfono de la casa, o si quiere buscar por el campo otros. Esto de acuerdo al campo GECOS del archivo passwd, que corresponde a este que está acá. Este sí no me voy a equivocar. En este que está acá existen esa variedad de campos en ese orden: nombre completo primero, número de habitación en caso de que lo usen, teléfono de la oficina, teléfono de la casa y otros que en ese momento yo le coloqué estudiante simplemente. Listo, entonces lo que voy a hacer aquí es decir, en caso de que yo haya metido un valor que no es o que no pude convertir en esta conversión a entera, porque yo meto un número, entonces le voy a pedir que ingrese un valor válido. Todo está, digamos, estrictamente validado para practicar de todo: excepciones, estructuras de control condicionales, ciclos, etc. Entonces lo que voy a hacer acá simplemente es comprobar la opción que metió. Entonces si metió una opción válida simplemente, entonces ya lo que hago es tomar decir ingrese el término a la búsqueda, entonces que quiere buscar dentro de la opción que eligió. Entonces yo simplemente toma esa variable como término y llama al método buscar usuarios. Entonces me voy a saltar el método buscar usuarios. Entonces buscar usuarios lo que hace es recibir el término de la opción que eligió. Abre el archivo passwd, es otra manera de abrirlo, no hay necesidad de usar como usamos acá, que usamos with open, sino que es directamente decir open y ya. Listo, entonces yo abro el archivo passwd, creo una lista vacía de resultados. ¿Es necesaria la lista? No, porque yo podría mostrar los resultados de una vez ahí, pero pues digamos que decidí ponerlo en la lista para practicar listas. Entonces el usuario raw, cada una de los usuarios que hay acá, lo mismo que en el anterior, de ese archivo de usuarios que acabé de abrir, lo voy a hacer el split reutilizando la misma variable, tal cual, la misma técnica que en la otra, y voy a intentar obtener el campo GECOS de ese usuario. Hay unas estructuras muy irregulares en cuanto a los usuarios acá, porque hay veces que ese campo está con 2 puntos pegados, está vacío. Entonces al yo hacer el split y coger esa posición donde está el campo GECOS, o sea la posición 4, vamos a ver si es la 4, 0, 1, 2, 3 y la posición 4, que es todo este campo hasta acá, es posible que esto no tenga una definición y esté vacío, así como en este caso, por ejemplo, creo que aquí está vacío, por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4, aquí está vacío. Entonces si esto está vacío, yo no podría hacer un split, bueno, sí podría hacer un split en cuanto a las comas, pero no podría de ese split buscar una posición que no existe como opción -1, porque opción podría llegar a ser 2, y si yo digo 2, entonces yo busco la posición 1 en algo que no existe, entonces esto me botaría un error o un desfase, o lo que llaman out of bounds, eso lo decían en Java. Entonces lo que yo hago simplemente es intentar hacer esto. Si no se pudo, entonces yo omito simplemente aquí por lo que el except, porque me está dando un error de indentación aquí en el código.
pero simplemente lo que va a pasar acá es que el ciclo va, digamos, a continuar. De hecho, aquí podría ir inclusive un continuo. Simplemente acá lo que va a pasar es que el ciclo va a continuar y va a ignorar no va a añadir nada en ese caso porque no se encontró nada. Listo. En caso de que sí se pudo ejecutar y no hubo ningún tipo de excepción, entonces lo que va a hacer es tomar la lista de resultados y pegarle o meter ese usuario, el nombre de ese usuario como tal. Él solamente retorna el nombre. Habría muchas cosas que se podrían retornar. Una cadena del usuario, del nombre, más lo que se encontró, o inclusive toda la fila. Sí, pero digamos que esa es por más o menos la especie de ensayo que se hizo hasta ahora. Listo, me vuelvo aquí a donde se llama el método. Entonces el método se llamó acá, buscar usuarios. La lista de resultados llega acá. Si se encontró algún usuario, entonces a ejecutar lo que está acá. Si no, entonces lo que pasa es que no se encontraron usuarios no se encontraron resultados como tal para ese término que el usuario ingresó. Entonces ya quedaría ahí básicamente. Y ya pues tendría que volver a ejecutar el menú y mirar qué quiere hacer el usuario como tal, por eso está dentro del while. Y básicamente acá lo que pasaría es que en caso de que sí encuentre resultados, lo que hace es, los usuarios encontrados fueron, hacer un for sencillito sobre cada uno de los usuarios en esa lista de resultados que se encontraron y escribir cada uno de los usuarios con un salto de línea y después de terminar de escribir todas esas cuestiones volver a presentar el menú principal, ya que después de que haga esto vuelve e imprime el menú principal del input siguiendo la lógica del for. Entonces miremos cómo funciona. Entonces yo voy a hacer aquí /advanced find user, simplemente tengo esta cuestión acá, es decir, bienvenido al buscador de usuarios avanzado, menú, listo, entonces ese es el menú. Entonces vamos a mirar acá, voy a abrir otra vez cat, etcétera, passwd y aquí hay varios usuarios, listo. Entonces aquí hay bastante información, pero entonces vamos a mirar, porque entonces acá hay una manera muy interesante de ir encontrando los datos que van apareciendo. Inclusive, como vemos acá, aquí dice obtener el campo GECOS y hacerle un split tomando la opción deseada, restando 1 para alinear la selección. Esto se hace porque básicamente lo que se hace aquí es seleccionar un número, ¿cierto? Un número, y como yo tengo ese número contando desde el 1 desde el 1 tomando como la primera posición de ese campo GECOS, o sea, de la posición 4 de toda esa línea. Entonces yo tengo que restarle 1 para poderlo contar de acuerdo a la numeración que se manejan para los arreglos aquí en Python. Entonces es por eso que se hace esta numeración. Bueno, entonces yo voy a proceder aquí a meter el número del índice de la búsqueda que quiero hacer. Entonces, como estamos mirando el índice acá, hay inclusive algunos que no tienen ese campo, entonces van a salir una diversidad de resultados. Voy a buscar por nombre completo. Bueno, lo que quería mencionar es que acá hay un usuario. Yo dentro de ese valor que está acá, no quería irme sin explicar lo que significa esta opción -1, busco que el término esté dentro de lo que encontré en cada una de las posiciones de ese split como tal. Entonces no busca igualdad como tal, sino que busca que esté dentro de ese término. Entonces yo busco por ejemplo acá Sebas, entonces yo doy enter. Voy a extender un poquito la consola hacia arriba. Los usuarios encontrados fueron Sebas, es decir que hay un usuario que se llama Sebas que tiene el nombre, o dentro de su nombre completo se encuentra la opción Sebas. Suena muy obvio, pero en realidad ese Sebas que encontró es este Sebas que está acá. No hay ningún otro usuario que tenga ese nombre de Sebas. Inclusive yo busco por ejemplo, voy a buscar por nombre completo y busco por ejemplo C, sale varios usuarios, base servidor, HPLI, Pulse, UPS, hay varios usuarios o varios usuarios como tal que contienen dentro de su nombre completo el conjunto de caracteres SE, C. Entonces eso es muy útil para buscar, digamos, algo muy preciso, muy puntual. Inclusive dentro de esto está servidor, que es uno de los usuarios que está por acá, servidor. Pues dentro del nombre principal está C, servidor, entonces están los caracteres SE, por eso sale acá. Y el resto pues que están acá también tendrían el carácter SE o los caracteres SE en ese orden. Si busco por ejemplo número de habitación, busco 1, 2, 3, me sale Sebas también, que es uno de los que tiene el 1, 2, 3 dentro de la habitación. Si busco por teléfono, igual va a dar algo muy parecido, teléfono en la oficina, busco un 350, entonces aparecen los usuarios que tienen teléfono de oficina 350, Sebas. Es muy útil para hacer consultas. Y busco otros, por ejemplo, yo quiero saber si yo en una organización se tiene por costumbre que todos los campos otros en la profesión, entonces yo busco por ejemplo ingeniero o busco ING, pues me dice que no se encontró nada para los ingenieros. Pero si yo busco por ejemplo estudiantes o ST, entonces ya me sale que otra vez Sebas, que fue el único usuario que yo de pronto tuve la delicadeza de llenarle todos los campos, es estudiante, que contiene los caracteres EST.
Entonces ya, simplemente yo aquí lo que hago es, si yo meto algo que no es, pues no dice que ingrese un valor válido. Y si meto 0, pues ya me libera la consola y ya puedo seguir trabajando, listo. Así funciona entonces este script. Bueno, continuando entonces, acá hay otro script más. Este es múltiple PDF conversor. Este lo que hace es convertir a PDF todos los archivos HTML que estén en un directorio. Entonces, básicamente eso. Lo primero que se va a hacer es definir un delay JavaScript para más adelante poder dar un tiempo a que se renderice toda la gráfica en el momento en que se utiliza la librería WKHTML tu PDF. Entonces, listo. Básicamente es esto. Ingreso al directorio donde se encuentran los archivos, muy parecido a como se hizo el primer script. Verifico que efectivamente sea un directorio, si no lo mando en excepción. Luego reviso todos los archivos en ese directorio y después miro los que terminen en .html. ¿Listo? Entonces después lo que hago es mirar el PDF o el archivo o la extensión o el nuevo nombre del archivo .pdf va a ser quitarle los últimos 5 caracteres a ese archivo, o sea, tomar un substring desde los últimos 5, desde el último carácter hasta el carácter número 5 de derecha a izquierda, digámoslo así. Entonces eso es para quitar el .html. Y luego le sumo .pdf para que quede con la extensión adecuada. Listo, entonces por acá yo abro un subproceso, digámoslo así, un subproceso en el cual yo voy a ejecutar el comando wkhtml tu pdf. Obviamente antes de correr este script hay que tener instalado wkhtml tu pdf. Y voy a definir un JavaScript delay en el cual le voy a sumar con manera de cadena, porque esto se va a pasar como cadena, el JavaScript delay que está acá, este 2000. Listo, entonces listo, simplemente acá yo lo que hago es hacer un espacio, decirle qué archivo es. El archivo ya se sabe que es el archivo que en este momento estoy recorriendo, que está en este directorio, y le sumo en la lista PDF, ya que el archivo es el archivo HTML. Le sumo un espacio y aquí le pongo el archivo con el nombre .pdf, es decir, cómo va a salir. Le defino los pipes, el subprocess, la salida estándar de error y el shell. Listo, por acá simplemente ya digo, espero a que el proceso acabe. El proceso termina de codificar con este delay de 2 segundos por cada uno de los archivos. Después muestro las salidas de la salida estándar y la salida de error si lo hubo. Y imprimo un espacio pequeño para que separar cada uno de los procesos. Y después simplemente abro otro subproceso en el cual abro Xfreezer, que también debería estar instalado antes de correr este script. Y abro la ruta de SPDF que está en el directorio actual, lo ejecuto con el ampersand para poder liberar, digamos, la terminal, aunque esto, digamos que se ejecuta en un subproceso aparte. Entonces, bueno, esto se hace, digamos, por seguridad, pero igual hasta ahora está funcionando bien, entonces, digámoslo así, no hay mucho problema con eso. Entonces vamos a probarlo. Listo, entonces se llama múltiple PDF conversor. Hay varios archivos así, múltiple PDF conversor. Y en ese directorio donde se encuentran los archivos, otra vez punto, que es el que estoy acá. Listo, entonces esperamos 2 segunditos, 4 segunditos en realidad. Entonces ahí terminó el primero, listo, ahí me lo abrió. Este es el primer archivo y este es el segundo archivo. Lo que pasa es que ahí no alcancé a mirar la consola, pero sí, ahí está. Este es el primero, done, imprimí un salto de línea y luego aquí están todas las dos salidas, obviamente bien clasificadas de acuerdo a estas dos líneas. Y me dice que el proceso terminado, que fue lo último que yo imprimí acá después de toda la ejecución, sea bien o mal, se termina el proceso. Entonces lo que voy a mirar aquí es efectivamente en el escritorio existe dos archivos, un PDF que se llama areachart.pdf, que lo acabamos de mirar. Voy a cerrar acá. Un PDF, en realidad habían dos HTML, uno que llamaba areachart en el escritorio. Este areachart contiene, voy a abrirlo con el Mozilla de una vez. Contiene una cosa más o menos así, un gráfico de área. Y por acá hay otro que es barcharts.html, eso fue sacado de la página de charts de Google. Contiene algo más o menos así, ¿cierto? Y esto fue renderizado a PDF en cada uno de los nombres con su respectivo nombrecito y su respectiva extensión. El archivo de área y el archivo de barcharts, perdón, este área otra vez el de Mozilla. El de barcharts está por acá, barcharts.pdf, este que está. Ahí ya está renderizado. Entonces eso es más o menos lo que se quiere lograr, que cada uno de los archivos HTML de una carpeta se vuelvan PDF. Esto puede ser muy útil de hecho para el proyecto. Entonces listo. Y pasemos a mirar el último script. El último script lo que hace es mostrar un tiempo real el uso de memoria RAM y el uso de memoria swap en el equipo. Entonces ese es el truco con este script. Para eso usamos un
una librería que es de ejecución de entorno gráfico, más que todo para renderizar la parte gráfica y mostrar toda la parte gráfica del script, que es GTK o GTK 3.0 como tal, que es esta parte que está acá, como lo vemos al inicio. Yo lo voy ejecutando de una vez para que mientras voy explicando se va viendo ahí por laditos cómo funciona. Listo. Este se llama Resmon y lo voy a ejecutar con un ampersand para poder liberar la terminal de una vez. Listo, ahí ya está en ejecución, voy a darlo por acá. Listo, entonces para poder ir haciendo las operaciones que necesitamos haciendo acá, aunque aquí se me quita. Qué triste. Iremos por acá. Sí podemos mover este para acá y extender este un poquito para que este se vea por aquí en un rinconcito. Listo. Lo que hace esto simplemente es lo siguiente. Yo voy a tomar acá un método que lo primero es, bueno, hay varios métodos de hecho, pero lo primero que va a hacer es definir un builder. Este builder instancia, digamos, un nuevo constructor de una interfaz GTK, el cual se va a crear a partir de una interface hecha en Glade. Esta interface hecha en Glade está por acá en el escritorio, de hecho. Es esta que está acá, interface.glade, está hecha en la aplicación de Glade, que se descarga, aquí está. Es un panel sencillito, una ventana que tiene un box en el cual hay otros dos boxes, tienen cada uno otras dos casillas, en el cual arriba hay un label con el nombre del campo y otra barrita que tiene su propio nombre, barra memoria y barra swap. Simplemente eso es el truco de la ventanita, no hay mucho ahí que decir. Entonces también es un archivo de texto plano, por lo tanto también estuvo el merge, como lo ha mostrado previamente. Listo. Entonces, yo genero una variable que se llama barra memoria conforme a esta cuestión que está acá, que es el builder.getObject. Obtengo los objetos de ese constructor y me van llegando acá, incluyendo la ventana también. Entonces lo que yo hago aquí simplemente es decir window.showAll, tomando la ventana, mostrarle a la ventana como tal, y generar un timer en el cual se va a ejecutar este timer, te dice esta librería. Este timer se va a ejecutar cada segundo, va a ejecutar el método actualizar y va a enviar estos dos parámetros a ese método. Y después lo que hace ya es llamar al GTK main, que esto pues se hace de acuerdo a los parámetros que ya están definidos, o que pues digamos esto es lo que muestran los tutoriales. Entonces para que se pueda ejecutar como tal. Entonces ya lo que yo defino aquí es el método actualizar de que se mostró previamente. Como vemos aquí ya está cambiando los valores. No cambia mucho porque no es que haya mucho cambio en los recursos en este momento, pero más tarde lo vamos a exigir a ver qué pasa. Está la memoria RAM, calcular memoria RAM. Llamo a este método calcular memoria RAM o llamo al método calcular memoria con el parámetro swap. ¿Qué hace después? Con cada una de las memorias lo que hace es llamar a su respectiva barra y seleccionarle como fracción el valor que me retornó ese método. Y retorna 1. Este 1 es necesario porque si no hay problemas para ejecutar esta actualización en lo que tiene que retornar acá en este campo. Entonces para el timeout. Entonces sí es necesario para que funcione, digamos, saludable. Entonces listo. Por acá entonces está la opción calcular memoria. Dentro de esto yo defino un comando que es freehead-n2 tail-n1. Este comando, si yo me lo traigo para acá y lo pego aquí en la consola, me bota esto que está acá. Entonces lo que me hace es mostrarme la memoria. Si yo le cambio el hit-n por -n3, ya lo que me trae es la swap. Entonces por eso este está así de esta manera. Bueno, aquí hay un pequeño errorcito. Aquí me equivoqué porque aquí era -n. No, está bien, está mirando el tail, perdón. Es head-n2 y tail-n1 siempre, para poder recortar la última línea de ese head. Entonces, listo. -n3 para el swap y -n2 para la opción que venga por RAM, listo. Si en caso de que swap la cambia, si no, por defecto era RAM, listo. Luego se abre su proceso en el cual yo mando el comando que se seleccionó, normal, lo configuro de manera normal, espero a que acabe. Después lo que hago aquí es de suprimir el exceso de espacios, es decir, estos espacios tan grandes que hay acá los convierto y los reemplazo por uno solo. Precisamente, ¿qué voy a cambiar de ahí? Lo que voy a hacer ahí es cambiar esos espacios, de coger la salida estándar de este proceso y de codificarla para que me quede como un texto legible en este lenguaje de programación. Entonces ya aquí ya puedo tomar y hacer ese cambio y después hago el split por espacios. Si hacemos la cuenta, el split acá, al tomar la posición 2 es 0, 1, 2, voy a correr el comando free completamente. No sé dónde estoy rayando acá, free, ya listo, free. El total es la primera que está acá, entonces yo lo que hago es tomar el espacio libre que tengo aquí, es decir, 0, la posición donde yo tengo el swap, 1, 2, el espacio que tengo acá. El espacio usado dividido el espacio total para tomar, digamos, el porcentaje que se tiene en este momento. Es decir, total, usado, libre, compartido, buffer caché y disponible. El resto no aplica. Entonces
lo que hago es tomar esas posiciones y dividirlas. Eso me da un decimal. Ese decimal está en una escala del 0 al 100 por ser digamos, un porcentaje como tal. Entonces, esto da una escala de 0 al 100, da 0.8, 0.4 en este caso, que es más o menos lo que está dando acá, aunque este valor está redondeado. Y este valor llega acá al valor de la fracción, se setea y cada vez que pasa un segundo se ejecuta el mismo proceso. Entonces ya lo ejecuté, aquí está funcionando en este momento. Lo que voy a hacer es que voy a ejecutar Moxila y vamos a ver cómo va a empezar a ponerse un poquito pesada la vaina. Entonces ya aquí voy a abrir YouTube, que ya es un recurso potente. Voy a ver si acá puedo, acá directamente sí. Allá va el 51, el 52, supuestamente, listo. Entonces voy a abrir un video por acá, voy a ir abriendo más pestañas. Esto es para mirar qué tan bien quedó, hemos hecho la cuestión. 56, 55, bueno, este no está consumiendo mucho tampoco, pero vamos a ir navegando también. ¿Qué tal? 59, 60, 63, 64, ya iba, empieza a ir para arriba, 67, 69. Listo, entonces ahí ya cambia el consumo, listo. Bien, entonces hasta ahí ya queda antes demostrado cómo funciona el lector. Ahí abajo completamente lo cerré, abajo el uso de memoria RAM. La memoria swap no se mueve porque como se ve acá en el free yo no lo estoy usando, entonces no hay un uso, digamos, considerable de la memoria swap en este momento. Entonces listo, ya con eso entonces terminaríamos de revisar todos los scripts que se hicieron y muchas gracias.